Valores o principios específicos de la doctrina social de la Iglesia. Visión política. La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil, de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no están en condiciones de alcanzar por sí mismos su pleno desarrollo. De ahí deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesible a las personas los bienes necesarios, materiales, culturales, morales y espirituales, para gozar de una vida auténticamente humana. El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable. Me detengo. Hablar ya de la persona y la familia es ya bien conocido. Los cuerpos intermedios son aquellas instituciones que están constituidas de forma natural o legalmente para tratar de alcanzar y de ayudar a que grupos de personas alcancen un bien. Pudiera ser un gremio, un sindicato, una asociación sin fines de lucro, una fundación, las universidades. Esos son ejemplos de cuerpos intermedios. Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. La correcta conciliación de los bienes particulares, de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. También hago una parada aquí. Ahí dice la segunda línea de los diversos intereses sectoriales. O sea, el gobierno debe buscar la armonía, pero con justicia, es decir, con equidad, dándole a cada quien lo que le responde. Los intereses sectoriales, podemos tener sector médico, salud, sector de industria, de comercio, de servicios, debe armonizar. En la otra parte, que habla que de la correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. Es delicado porque son bienes particulares, no son bienes comunes, y por eso debe hacer una correcta conciliación. En un Estado democrático, en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno están obligados a fomentar el bien común del país, no solo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías. El principio de subsidiariedad, origen y significado. Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, subsidio, por tanto, de apoyo, promoción, desarrollo respecto a las menores. Eso es lo que significa subsidio. Dar un apoyo, hacer que el otro se promueva, es decir, que progrese, que adelante, que suba un escalón más, o dicho de otra palabra, el desarrollo. De este modo, los cuerpos sociales intermedios, como dijimos ahorita, que puede ser un gremio, un sindicato, una asociación, una fundación, universidades, pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior.
es decir, que tienen una autonomía, lo que quiere decir, de la que terminarían por ser absorbido y sustituido por ver negada en definitiva su dignidad propia y su espacio vital. Cada cuerpo social tiene su espacio para crecer, para dar su aporte, y no tiene que ser, vamos a decir, absorbida por una entidad superior. A la subsidiariedad, entendida en sentido positivo como ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecidas a las entidades sociales más pequeñas, el principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público. Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominado por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Ahí lo podemos ver en la imagen. Por ejemplo, personas que forman parte de la sociedad, que las vemos autónomas, libres, pero cuando vienen esas ayudas injustificadas y excesivas, llega un momento que y se le va quitando responsabilidad a esos miembros de la sociedad, llega un momento que las personas ya están, vamos a decir, que no se valen ya por sí mismos porque se han acostumbrado a ese asistencialismo y esas ayudas y no se reintegran a sus labores. Por eso es que la iglesia siempre pide que o enseña que este tipo de ayudas que son necesarias no sean excesivas ni injustificadas ni se prolonguen innecesariamente en el tiempo. Aquí volvemos y lo reiteramos, vemos esa imagen de ese niño, ¿verdad? Que va, se supone que debería ir ahí papá y mamá, ¿verdad? Son lo que aparentemente van porque está chiquito, no sabe caminar bien, está pequeño, está descalzo, está húmedo, pudiera resbalar, pero eso es provisionalmente, ¿verdad? Porque va a llegar un momento que conforme él vaya creciendo, ya el papá y mamá no necesariamente tienen que llevarlo ahí agarradito de mano. Entonces, a la luz del principio de subsidiariedad, esta imagen, ¿verdad?, lo revela muy bien lo que quiere decir. Sin embargo, esta suplencia institucional no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra justificación solo en lo excepcional de la situación, como pasa en la foto. Es una situación excepcional porque todavía está pequeño el bebé, ¿verdad? Pero ya va a llegar un momento que lo veremos que va a caminar por sí solo. Principio de la solidaridad. La solidaridad debe captarse ante todo en su valor de principio social ordenador de las instituciones, según el cual las estructuras de pecado que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad, mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado y ordenamientos. ¿Por qué? Porque una forma de un país de mayor desarrollo que puede ser solidario con un país de menor desarrollo, por ejemplo, poniendo reglas de mercados que vayan acorde con la realidad de ese país que económicamente o socialmente es menos desarrollado que él, pudiendo facilitar cosas para que se pueda importar, por ejemplo, los bienes que se siembran, por ejemplo, que en los países subdesarrollados hay muchas cosas agrícolas, que esas reglas se dinamicen, se flexibilicen, esas leyes que son muy burocráticas, muy exigentes, sean modificadas, derogadas, y ahí puede surgir el principio de la solidaridad.
Es también una verdadera y propia virtud moral, no un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Me detengo aquí. O sea, la solidaridad es una virtud moral. Es decir, que no es una cosa que uno se siente, ay, me siento tan acongojado, triste por el mal de aquella persona, sea una persona cercana o lejana, no. Es algo que uno lo porta como una virtud. Al contrario, es entonces la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Reitero, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Amar es esencialmente entregarse a los demás. La solidaridad se eleva al rango de virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, virtud orientada por excelencia al bien común y en la entrega por el bien del prójimo que está dispuesto a perderse en sentido evangélico por el otro, en lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. Esto lo podemos ver más ampliamente o sustentado en Mateo 10, 40, 42, 20, 25, el Evangelio de Marcos 10, 40, 45 y Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 22 de los versículos del 25 al 27. Reitero un poco más hacia atrás, que la entrega por el bien del prójimo, ese prójimo que es mi otro yo, donde yo y también él estamos recíprocamente dispuestos a perdernos por el otro. Eso en sentido evangélico, ¿verdad? En lugar de yo explotarlo. Y prefiero entonces servirlo en lugar de oprimirlo para el provecho propio. Decía esta imagen que tenemos de nuestro recordado Oscar Romero, que decía que la justicia social no es tanto una ley que ordene distribuir. Vista cristianamente es una actitud interna como la de Cristo, que siendo rico se hace pobre para poder compartir con los pobres su amor. Espero que este llamado de la Iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que los mueva a la conversión. El principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. Son deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana, así como del patrimonio indivisible e indispensable constituido por la cultura, el conocimiento científico y tecnológico, los bienes materiales e inmateriales y todo aquello que la actividad humana ha producido. Semejante deuda se salda con las diversas manifestaciones de la actuación social, de manera que el camino de los hombres no se interrumpa, sino que permanezca abierto para las generaciones presentes y futuras, llamadas unas y otras a compartir en la solidaridad el mismo don. Decíamos en alguna unidad anterior, como que llegaba ese momento como de revocar, que hay personas o países que tienen mucho y otros poco, pero me encanta la forma como explica de esa revocación. ¿Qué es esa revocación? ¿Qué es esa justicia social? No es que va a venir una ley que va a ordenar, mira, tú tienes tanto, tienes que dar otro. Es lograr que ese país o esa persona, digamos, tengan un cambio de mentalidad. Que es lo mismo como decía Oscar Romero ahí leyendo la segunda línea de su cita, que vista cristianamente es una actitud interna, es lograr que esa persona o esos países tengan una actitud interna como la tuvo Cristo, el Hijo de Dios. Que Él, siendo Dios, siendo rico, entonces por lo tanto, se hace pobre al serse hombre, al ser igual que nosotros, menos en el pecado, porque es verdad, eso lo sabemos, que Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado en María, por obra del Espíritu Santo, se hace hombre para salvarnos. Somos iguales, menos en el pecado. Entonces, Él siendo rico, que abandona su condición humana, divina,
baja, se humilla a la condición humana y se hace pobre. Pero se hace pobre ¿para qué? Para compartir con los pobres su amor, dice Oscar Romero. Entonces, ese es el llamado, que esos países o las personas o instituciones que tienen más cambien una actitud, no una ley que ordene, como dice él, una nueva distribución quizás, sino más bien que cristianamente esas personas puedan tener una actitud interna y compartan de lo que tienen con el otro, con el que menos tiene. Esperando, dice Oscar, que no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que mueva a la conversión y buscar la conversión. Claro, se hace pobre, lo podemos tomar un sentido comparativo, analógico, un decir, porque no necesariamente el que tiene mucho tiene que 100% despojarse, ¿verdad? Sino simplemente compartir o poner facilidades para el que menos tenga pueda también desarrollarse y obtener un progreso.